Muy buenos días, Tatiana, muy buenos días, Lady, Juan David, Diego Fernando, Alejandro, Fabián, Alexander, Carlitos, Jenny. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Una vez más vamos a ver el tercer capítulo, si no me equivoco, cuarto capítulo del libro que estamos siguiendo. Este era un capítulo que le correspondía a Alejandro y a Fabián, pero por las circunstancias que estamos viviendo en el país, pues voy a hacerles un repaso de esta situación. Este capítulo tiene 5 temas muy interesantes. Uno es las corrientes de entrada, otros son los procesos de conversión, los otros las corrientes de salida, la comunicación de retroalimentación y el enfoque de corriente de entrada-salida. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las corrientes de entrada, ¿correcto? Yo creo que para una siguiente actividad seguiremos con proceso de conversión y así sucesivamente con lo siguiente. En la clase pasada habíamos terminado con qué es un sistema abierto y qué es un sistema cerrado. Es decir, pues Fabián y Alejandro, que tuvieron la oportunidad de leer ese capítulo para la exposición, pues hay muchos conceptos sobre sistemas abiertos y sobre sistemas cerrados y no le vamos a poner atención a lo que dicen estos autores. Pues son teorías muy plausibles, pero que dentro de nuestra estructura mental tenemos otro concepto y que es el que está aferrado en un 90% en nuestro vocabulario. Entonces, vamos a seguir manejando el mismo concepto de sistema abierto dinámico y vamos a seguir manejando el mismo concepto de sistema cerrado. Sistema abierto dinámico porque pues todos los sistemas varían con el tiempo. Y si estamos hablando de un sistema abierto, es porque él no va a ser estático, él va a evolucionar a través del tiempo. Al comienzo de nuestra materia decíamos que la teoría general del sistema se enfoca a, a sistemas, pero más específicamente a los sistemas sociales, está enfocado el libro. Entonces, un sistema social es donde está inmerso un componente que es el humano. Y, y más específicamente el sistema social que vamos a hablar es la empresa. Y, y se ajusta muy bien el concepto de sistema abierto dinámico porque ellas cambian con el tiempo, para bien, para mal, para adaptarse, para no adaptarse, para subsistir, para no subsistir. Entonces, como ven en esta gráfica, pues un sistema abierto tiene unas entradas, tiene un proceso de conversión, aquí, proceso de conversión en un sistema industrial sería un sistema, aquí la parte productiva de ese sistema, tendría unas salidas que son los bienes o servicios de esa empresa, y estos alrededores no es más que el medio ambiente, el medio. No sabemos estas salidas qué, qué sistemas de estos alrededores va a afectar y esos sistemas que están alrededor, qué es lo que va a afectar nuestro sistema. No sabemos qué bien o servicio está produciendo en este momento. De todas maneras, hay unas salidas, ese producto está dentro del medio, en el medio en que nosotros estamos afectando, y de ese medio pues tendremos una información que nos sirve como retroalimentación. Eso ya una retroalimentación del medio. Pero en la salida de cualquier sistema, de todas maneras, vamos a obtener un resultado antes de que este salga al mercado, a su distribución, y entonces tendríamos otra retroalimentación que puede ser dentro de la misma empresa del departamento de calidad, donde nos esté diciendo si los zapatos están bien,
o están mal. Entonces hay una especie de retroalimentación. Puede ser retroalimentación positiva o puede ser retroalimentación negativa. En sí, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación es como un examen que se le hace, que le hacemos a nuestro producto, a nuestro bien o servicio. Entonces, de ahora en adelante, vamos a hablar de sistemas abiertos, vamos a hablar dinámicos o de sistema abierto, ¿correcto? Y más específicamente sobre las empresas. Entonces, vamos a mirar una empresa industrial, ¿listo? Una empresa industrial. Una empresa industrial necesita unos elementos de entrada, unos elementos de entrada. Entonces puede ser unos recursos materiales, unos recursos financieros, unos recursos humanos y una información. Y una información. Estos son los elementos de entrada. Con esos elementos de entrada, pues se va a dar, se va a dar un proceso productivo dentro de la parte del proceso de conversión. Y después de que esos elementos de entrada hayan sufrido ese proceso productivo, pues viene la salida, correcto. Uh, todo sistema, todo sistema pues necesita una especie de, de recursos para poder subsistir. ¿Listo? Es decir, si estamos hablando de un sistema es porque tiene unas entradas, tiene un proceso de conversión y tiene una salida. Entonces, tiene que darse, tiene que darse una especie de ciclo, es decir, hay unas entradas, hay un proceso, hay unas salidas. Esas salidas deben de generarme un, esas salidas deben de generarme algún valor monetario y ese valor monetario, con ese valor monetario lo que hago con esa ganancia, lo que hago es comprar una serie de recursos que se me convierten otra vez en entrada. Es decir, hay un ciclo de actividad, hay un ciclo de actividad, hay un ciclo. Mientras que hay un ciclo de actividad, un sistema se mantiene vivo, se mantiene adaptado al sistema. Si las salidas no me generan nuevamente unas entradas, pues no se me va a dar ese ciclo de actividad y entonces no vamos a obtener ese objetivo por el cual nosotros estamos luchando. Pero mira que estos son los elementos de entrada de cualquier empresa industrial, de cualquier empresa, de cualquier sistema social. Pero mira que hay un recurso que se llama información. Entonces, mmm, los escritores de teoría general del sistema dicen que a partir de este momento nosotros no vamos a llamar esto elementos de entrada, sino energía. Estos elementos de entrada no es más que una energía, ¿correcto? Entonces, esa energía es la que va a hacer que nuestro sistema se sostenga, que así como el ser humano toma del medio ambiente, toma el aire para poder subsistir, las plantas, por ejemplo, emplean la luz solar para ellas generar azúcares y generar la fotosíntesis, dar el oxígeno, absorber dióxido de carbono. Entonces, a través de esos intercambios con el medio ambiente, esa energía que recibe tanto un sistema como el ser humano, como las plantas, como un sistema industrial, permite el desarrollo de ese sistema. Entonces, nosotros a través del medio obtenemos el oxígeno, tenemos el alimento, líquido, sólido, como sea. Entonces generamos una especie de energía y con eso podemos movernos y con el movimiento pues obtener también otros elementos que vienen a producir un ciclo de actividad, o sea, unas entradas, un proceso, una energía y una salida. En nuestro caso, la energía convertiría en nosotros en movimiento. Miremos una cosa. De esta energía que estoy hablando, de esta energía que estoy hablando yo,
es decir, los recursos financieros, esta energía que yo estoy hablando, los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales, pues mira, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El, el, el recurso material, ¿quién obtiene el recurso material, el recurso financiero dentro de una empresa? Pues está lo que es la parte financiera, es el que tiene la relación con los bancos, con los clientes, es el que maneja la plata prácticamente. Y este departamento la irradia pues a los bancos, a las cajas que tiene la institución. Y con eso, pues, por ejemplo, el departamento de ventas, el de compras, pues puede obtener todos los materiales e insumos, ¿sí? Que nos servirán para sacar el producto que ellos están produciendo. ¿Qué pasa con recursos humanos? ¿Cómo obtiene ese recurso? Pues recursos a través de contrataciones, a través de contrataciones. ¿Qué necesidad se presenta en la empresa y qué calidad de talento humano necesitamos? ¿Qué perfil debe tener? Entonces, así sucesivamente. Entonces, no hay problema en obtener los recursos materiales, ni en los recursos financieros, ni en los recursos humanos, ¿correcto? Mira que yo estoy llamando a estos elementos de entrada como una energía, que es lo que vamos a llamar de ahora en adelante. ¿Listo? Hay una situación muy interesante aquí. Vamos a hablar sobre lo que es la ley de conservación y lo que es la ley de conservación, esta partecita acá, la ley, la ley de conservación, la ley de conservación, la ley de conservación. A ver, la ley de conservación y la ley de los incrementos. La ley de conservación y la ley de los incrementos. ¿Qué es la ley de conservación y qué es la ley de los incrementos? Entonces, la ley de conservación en un sistema es la diferencia entre la energía que entra y la energía que sale. Hablemos de un recurso financiero. ¿Cuál sería la ley de conservación en un recurso financiero? Entonces, a nuestra empresa le entra 1.000.000 de pesos, ¿correcto? Con ese 1.000.000 de pesos, pues no sé, que se compran unos materiales, lo que sea, por un valor de 500.000. ¿Listo? Entonces, la ley de conservación en un momento determinado es la diferencia entre, entre lo que, entre lo que entra y lo que sale. ¿Cuánto me entró? Me entró 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto me salió? 500.000. Luego, la ley de conservación en ese momento de ese 1.000.000 de pesos es 500.000. Entró, se gastó 500.000 y la diferencia nos da 500.000 pesos. La ley de conservación es, en un momento determinado, es la diferencia y lo que hay en ese momento en el sistema, ¿correcto? Entonces compré 10 varillas, gasté 5, entonces la ley de conservación de esas varillas es igual a 5, es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Pero aquí hay algo muy curioso, muy interesante, que es con la información. La ley de conservación se aplica a la información, es decir, ¿quién recoge normal la información? Pues dentro de una empresa, pues casi todos los componentes de la empresa, pero hay un área específica que es el estudio de mercadeo o relaciones industriales. El estudio de mercadeo lo que hace es que nos trae información del comportamiento de nuestro producto, políticas del gobierno, políticas nacionales, políticas, y a través de esa información nosotros podemos actuar o tenemos una base de datos o tenemos
mucho tipo de información, nuestros sistemas de información, correcto, que se pueden ir mejorando a través del tiempo para lograr unos mejores resultados. Entonces, yo no le puedo aplicar la ley de conservación a la información. Yo no puedo decir que la información que me entra menos la que sale es la información que queda en el sistema, ¿correcto? No, eh, no es aplicable la ley de conservación en la información, porque aquí sucede algo al revés. Es decir, la información que me entra más la que yo tengo, entonces ese me incrementa la información. Luego, en la información vamos a trabajar, es la ley de incrementos, ¿correcto? Es decir, la información que yo tengo más la que me llega, eso me va a dar cierto poder, me va a dar cierto dominio, me va a incrementar más mi experiencia, me va a experimentar, me va a dar más conocimiento, ¿correcto? Entonces, no vamos a aplicar dentro de estos elementos de energía, la única que no tiene la ley de conservación en el elemento que no tiene aplicación es la información. La información sí tiene la aplicación de la ley de incrementos. Lo contrario ocurre con los otros elementos de entrada o con los otros tipos de energía, como el recurso humano, el recurso financiero, el recurso material. Yo no puedo decir, yo no puedo decir que tengo 1.000.000, gasté 500.000 y entonces en un momento el, la ley de incremento en ese momento es 500.000. No, tampoco es aplicable. Entonces, resumamos. Para todos los elementos de entrada es aplicable la ley de conservación, menos para la información. En la información vamos a aplicar lo que es la ley de incremento. Ahora, miremos quién puede obtener las corrientes de entrada. Por ejemplo, los recursos materiales los puede obtener el departamento de compras, eh, el talento humano, la necesidad de una persona con cierto perfil pues se encarga de recursos humanos. La información es otro cuento, es decir, la información es otro cuento. Entonces, aquí es donde entra ASBI, ese artículo que ustedes leyeron sobre ASBI. Es necesario, es necesario traer una información del medio, pero resumida, totalmente resumida. ¿A qué se refiere información resumida? Miremos lo siguiente. ¿Qué es lo que afecta a este sistema? Pues todos los sistemas que están en el medio ambiente, todos los sistemas que están en el medio ambiente. Entonces, Albi dice, mira, todos esos sistemas pueden afectar nuestro sistema, por lo tanto, tenemos que llevar información resumida. ¿Qué es una información resumida? Es esa información que realmente es relevante para nuestro sistema. Por ejemplo, en nuestro sector que es el educativo, estoy hablando de la Fundación Universitaria, no tiene mucha relevancia el sistema de pronto de la porcicultura, no tiene mucho que ver el sistema de agricultura. Entonces, hay otros sistemas que sí son relevantes. De esos sistemas que nosotros estamos afectando y que esos sistemas afectan a nuestro sistema, es donde debemos de traer información, pero información resumida. Cuando él habla de información resumida, es muy importante hablar de la famosa ley de variedad de ASBI. Es decir, ¿qué dice la ley de variedad? ¿Qué dice ASBI frente a la variedad? Dice que solo la variedad absorbe la variedad. Esa es la ley de la variedad con la que ASBI enfrenta este problema. La variedad absorbe la variedad. De tal manera que nuestro sistema no puede traer tanta información si nosotros no somos capaces de dar respuesta a cada una de las necesidades que viene del entorno. Como mínimo, nuestro sistema debe estar respondiendo a unas necesidades del entorno, pero no puede responder a toda la información que entre a la institución.
una información la puede traer cualquier empleado, la puede traer el estudio de mercado, ese departamento, pero tiene que ser una información, o si no nos contaminaríamos y nosotros no tendríamos control sobre el ambiente que estamos nosotros afectando. Cuando se habla de que la variedad consume la variedad, no significa que nosotros como ingenieros de sistemas debemos de construir un sistema de información de tal manera que sea capaz de satisfacer cualquier necesidad a nivel de nuestra empresa, al interior de nuestra empresa, o necesidades del cliente. Nuestra, nuestra, Nuestro sistema de información debe desarrollarse de tal manera que cumpla lo que nos está pidiendo al interior de nuestra institución y los sistemas que estamos afectando, pero simplemente eso. Porque es que si tú, si tú desarrollas un sistema de información, porque si tú desarrollas un sistema de información con opciones que realmente no nos están pidiendo ni nos están solicitando, pues tú has hecho aquí un desgaste, como repetía en casos anteriores, en tiempo y en dinero. Simplemente cuando has dice que la variedad absorbe la variedad, se refiere a que debemos de satisfacer solamente lo que nos están, solamente lo que nos están, lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Cuando yo hablaba ahorita de retroalimentación, yo estoy hablando de prácticamente de la existencia de sistemas que tienen un control, porque es que la retroalimentación lo que me hace, además de hacer el examen, me está diciendo qué controles, qué acciones yo debo de asumir. ¿Listo? Entonces, es decir, la ecuación es bien sencilla. Es decir, yo tengo mi sistema, en la ecuación yo tengo mi sistema que debe tener una variedad y al lado derecho de la ecuación yo tengo toda la variedad que me produce el medio ambiente. Entonces, esa es la ecuación. Pero yo no puedo satisfacer toda la variedad que está al lado derecho de mi ecuación. Como mínimo, en esa ecuación los elementos de la izquierda deben de tener la misma variedad equivalente al término que está a la derecha. Entonces, cuando yo tengo esa igualdad de variedad, entonces mi sistema se vuelve un sistema estable, es decir, yo lo puedo controlar. Si yo no lo puedo controlar, pues entonces mi sistema se vuelve totalmente inestable. Mm, Entonces, ¿cómo yo, qué mecanismos hay para reducir la parte izquierda de mi ecuación? Sí, porque yo estoy diciendo que el entorno, el alrededor, tiene muchas variedades. Entonces, yo debo de hacer un filtro de tal manera que mis variables de mi ecuación del lado izquierdo sean casi que iguales o iguales a las variables que hay al lado derecho de mi ecuación. Entonces, hay unos mecanismos de reducción o que trata de igualar estas variables dentro de esta ecuación en ambos miembros. Y esos mecanismos de reducción no son más que unos filtros que yo tengo que hacer, unos filtros. Hay un ejemplo de una fábrica y venta de muebles. Entonces, yo como gerente de esa fábrica y venta de muebles, pues yo no puedo hacer un tipo de mueble para para cada uno de los clientes, ¿correcto? Entonces, si Colombia tiene 46 millones de habitantes, entonces yo tendría que hacer 46 modelos de muebles. Eso es, número uno, es imposible y no hay un diseñador gráfico que tenga esa capacidad de sacar esos 46 millones de modelos, ¿correcto? Entonces, yo tengo que crear un filtro, es decir, para reducir esa variedad.
esa variedad en este momento es 46 millones. Entonces, hay un filtro que se llama la encuesta. Entonces yo a través de una encuesta hago un muestreo y la estadística me va a arrojar dentro de esa encuesta que le hice compradores, a los compradores y los posibles compradores me va a dar un resultado. Entonces, como cuando hemos hablado de conglomerado, ¿listo? Entonces, esa encuesta, no sé, se la haré a 3.000, 5.000 personas, pero como es un conglomerado, entonces son elementos totalmente independientes. Luego yo con esa estadística, con ese muestreo, con ese resultado estadístico, y como son totalmente independientes, yo puedo decir que esos 8 modelos o 10 modelos es por lo que está inclinado mis 46 millones de, de paisanos colombianos, ¿correcto? Entonces yo con eso reduzco, trato de igualar mi ecuación y yo puedo satisfacer esa ecuación. Uh, el bosque de pino, aquí hay otro ejemplo muy bonito, el bosque de pino. Entonces, eh, ¿cómo se reduce, cómo se reduce la variedad acá? Porque es que el bosque de pinos, cada uno de los arbolitos de pino lo que quiere es poder recibir la energía solar para poder sobrevivir, para poder desarrollarse bien. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Es crecer y crecer, crecer de tal manera que no queden debajo, porque, o de menos altura, porque si quedan de menos altura, lo más probable es que no puedan subsistir, ¿correcto? Entonces, el filtro que emplean aquí ellos es la altura, la altura. Entre más altura, entonces hay más supervivencia de cada uno de esos arbolitos, es decir, van a tener como un grosor, va a tener mejor grosor, van a ser más saludables. Porque es que la variedad en este momento del sol es superior a la cantidad de árboles en un momento determinado. Pero de todas maneras, como mínimo, la cantidad de arbolitos de pino tiene que eh, salir todos al aire, crecer para obtener esa energía, esa energía del entorno, ¿correcto? Ese es más o menos el bosque de pino. Miremos lo siguiente. Hay un ejemplo, mm, por ejemplo, un profesor, un profesor, vamos a ver, ¿cuál sería el filtro de un profesor? Ah, bueno, es decir, si es una clase personalizada, no hay ningún problema, porque yo le dedico el mismo tiempo al estudiante y el estudiante dedica el mismo tiempo, es decir, los dos estamos trabajando casi a la par, pero es que yo tengo al frente 20 estudiantes, ¿correcto? O sea, o sea, la ecuación al lado derecho está muy por encima de del miembro izquierdo, ¿correcto? Entonces, es un profesor frente a 20 estudiantes. Luego yo tengo que tener un filtro. Entonces yo puedo tener un filtro que me multiplique como profesor, o o yo debo tener un filtro que me reduzca el lado derecho, es decir, que me reduzca el número de estudiantes, de tal manera que nosotros quedemos en igual de condiciones. ¿Listo? ¿Cómo yo me amplifico? ¿Cómo sería ese filtro amplificador? Yo le puedo dar un libro, ¿sí? Entonces ese libro me está multiplicando en un momento determinado, ¿correcto? Entonces yo lo utilizo para que
ese conocimiento que está en el libro no sea solamente transmitido por mí, sino que me sirva como ayudante, entonces yo me amplifico, me multiplico, ya soy 20 Álvaros prácticamente. O sea, soy un Álvaro en cada uno de ustedes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo, cómo yo reduzco la variedad? ¿Cómo yo reduzco la variedad de los estudiantes? Es decir, si yo hago un examen para cada estudiante, sería muy difícil. Yo tengo que reducir esas variables. Entonces, para reducir esas variables, esa variedad que hay de estudiantes, entonces lo que hago yo es un examen con 5 preguntas iguales para todos mis 19 estudiantes o mis 20 estudiantes. Luego ya estoy en igual de condiciones. En una yo me amplifico, y en la otra yo lo reduzco a ustedes, ¿correcto? O sea, disminuyo la variedad al lado derecho, generando un solo examen para todos. Miremos lo siguiente. Cuando un sistema es estable, lo que se pretende es que mi empresa sea estable, que yo como profesor sea estable, ¿correcto? Es decir, aplicando lo que dice Albert, la variedad absorbe la variedad, ¿correcto? Mi sistema debe tener o estar hecho, mi sistema de información debe estar hecho con lo que exactamente necesite, lo que exactamente necesite el medio, necesite mi empresa, y con lo que necesite los clientes de la empresa. Yo no puedo, yo como mínimo tengo que ser, en mi ecuación tengo que el número de variables de mi lado izquierdo tiene que ser igual al lado de mi lado derecho. Entonces, si yo hago más, estoy gastando recursos informáticos. ¿Sí? Si yo hago menos, entonces resulta que mi sistema se va a volver inestable porque no soy capaz de satisfacer las necesidades de mi empresa, como tampoco las de mi entorno. ¿Listo? Entonces, mira que aquí tenemos un sistema de calefacción, tenemos un regulador, hay unas acciones sobre lo regulado, y lo regulado me da cierta información. El regulador es el que tiene el control, es el que tiene el control. No estoy diciendo que el regulado no tenga el control. Estoy colocando un ejemplo sencillo donde aquí hay un sistema estable y donde yo tengo la posibilidad de controlar ciertas variables de lo que estoy regulando, ¿correcto? Entonces, resulta que lo regulado me está dando cierta información. Entonces, yo como regulador, pues actúo y genero una acción. El regulado vuelve y me genera una información, y yo como regulador genero una acción para que el sistema permanezca estable. Miremos lo siguiente, vamos a un sistema de calefacción. Entonces, ¿cuál sería el regulador? El regulador sería el termostato. ¿Y qué sería lo regulado? Pues la temperatura del medio ambiente, la temperatura del medio ambiente. Normalmente las calefacciones pues, se da en una alcoba, en una casa, que toda la temperatura permanezca estable. Entonces, miremos lo siguiente. Si el regulado, si la temperatura en el medio ambiente decrece, decrece, ¿qué es lo que hace el termostato? Él toma una acción. ¿Y cuál sería la acción? De prender la calefacción. ¿Listo? Entonces ya el regulador le informa que ya la temperatura está en el nivel que queremos, y el regulador, el termostato pues no toma ninguna acción. ¿Listo? Entonces mi sistema permanece estable. Pero mira que a veces hay muchas situaciones. Mira, aquí hay muchos sistemas regulados y muchos reguladores. Miremos este, por ejemplo. Este es un regulador, este es un regulador
Este es un regulador. Este es un regulador y está regulando este, esta figurita, este óvalo. ¿Listo? Entonces, mi regulador toma una acción dependiendo de la información que esté regulando. Pero mira que aquí, aquí sucede otra situación. Entonces, esto, esto que yo estoy regulando ahora se me convierte en regulador. ¿Listo? ¿Sí? Recibo una información, lo que estoy regulando, y mi regulador toma una acción. ¿Listo? Entonces, esto prácticamente es lo regulado ahora se me convierte en regulador, el regulador se me convierte en regulado y así sucesivamente. Entonces, mira que lo más probable es que en un momento determinado todo esto se me vuelva inestable. Por eso es que en clase pasada nosotros hablábamos sobre, sobre el famoso mapa de Maruyama, donde cada acción genera una reacción y el efecto, la implicación, la consecuencia que puede tener sobre otros sistemas son casi que impredecibles. Mira la situación de la pandemia, entonces mira que la situación de la pandemia ha llevado a un desastre total y está afectando todos los sistemas. Entonces, en este momento, lo que es el sistema natural está totalmente inestable frente a la pandemia, ¿correcto? Pero para nosotros como ingeniero de sistemas es más fácil esta situación, no es tan complicada, porque lo único que nosotros vamos a generar son sistemas de información que realmente está afectando o estamos regulando al interior de la empresa, como a la vez estamos regulando unas necesidades al cliente que prácticamente no son necesidades al cliente, es necesidades casi al interior de nuestra empresa, pero que en un momento determinado, si un cliente necesita saber todo su récord de compra, lo que ha comprado, pues también nosotros vamos a poder satisfacer esa situación. Entonces, conclusión, si el sistema regulador tiene menos variedad que el regulado, no se puede alcanzar el objetivo de un sistema y el sistema se vuelve inestable. Por eso es que dentro de la ecuación, lo que está a la izquierda es el regulador y lo que está a la derecha es lo regulado. Por lo tanto, nosotros como ingenieros de sistemas, generadores de sistemas informáticos y como reguladores, como mínimo debemos de tener o cumplir los requerimientos que nos está pidiendo la empresa, ¿sí? Y, y esas necesidades que nos está pidiendo la empresa está satisfaciendo el interior de la empresa y como ciertas necesidades del entorno, pero no nos podemos contaminar con todas las necesidades de los alrededores, no nos podemos contaminar con todo el medio ambiente porque sería imposible desarrollar un sistema de información. Vuelvo a repetir, entonces, ¿qué es lo que dice Albert? Solo la variedad puede absorber la variedad. Dicho de otra forma, en un sistema regulador regulado es preciso que la parte regulador tenga al menos la misma variedad que la regulada para que el sistema pueda ser estable. Es, no hay ningún problema. Es decir, tú como ingeniero de sistema, si el gerente te pide 10 requerimientos, pues tú tienes que hacer 10 requerimientos, ¿correcto? Tú no puedes hacer 8 ni puedes hacer 7 requerimientos y decirle al gerente, ah, no, es que me faltan 2. No, si le faltan 2, tu sistema en ese momento tu momento en ese instante es, es inestable. Es decir, tú construyes un autómata con 256 estados o 256 movimientos, pero su control solamente tiene para dominar, para controlar 100 estados, pues terrible. Hay 156 estados que están a la deriva, que tú no puedes controlar. Entonces, tu sistema es totalmente inestable. Y pues el profesor, pues ya hablé
¿sí? Entonces, yo debo de controlar pues, las variables, es decir, las variables, yo como regulador y lo regulado que son ustedes, yo tengo que tener las mismas variables para poder satisfacer las necesidades de ustedes, pero es imposible. Entonces, por eso es que yo uso filtros, un examen con las mismas preguntas, ¿sí? Entonces yo reduzco la variedad y yo me puedo amplificar como dándoles un libro para que lo consulten. O hay sistemas, hay sistemas que son estables, es decir, que puede uno tener control. Ustedes pueden tener un control cuando el desarrollo de un sistema informático. Aquí, aquí yo me puedo colocar como profesor, aquí regulador como profesor y los regulados están aquí ustedes, los estudiantes, ¿listo? Entonces hay una, hay una, hay un examen, ¿sí? Hay un examen, entonces un libro sería mi filtro regulador. Entonces, mi acción es que lean esos libros, ¿sí? Ustedes leen ese mismo libro y me dan una información y estamos en las mismas condiciones. Y me pueden dar un resumen de la lectura de ese libro. Pero qué tal que si yo le diera un libro a cada uno y que cada uno me diera un resumen. Pues hermano, me enloquezco, o sea, me estreso, me da dolor de cabeza y ahí es donde yo como sistema regulador no soy capaz de responder a todas las necesidades de ustedes como personas reguladas, porque no va a ser capaz de darle la nota al tiempo, darle una información más clara, más sencilla, lo que sea. ¿Viste? Entonces ya tenemos los conceptos de variedad y adaptación junto con la variedad requerida. ¿Listo? Ya hablamos de lo que es la adaptación hace rato. Estamos viniendo a hablar hemos estado hablando sobre lo que es la adaptación. O sea, cuando estamos hablando de adaptación, estamos hablando de supervivencia de un sistema, ¿sí? Y para que un sistema sobreviva, tiene que adaptarse a todos los cambios, a la variedad que hay en el medio. Tiene que adaptarse. Pero ese sistema, ¿quién lo legaliza? Entonces, ese sistema lo legaliza pues el medio. Entonces, nosotros decíamos que un sistema es totalmente legal cuando sus salidas son positivas, cuando sus salidas son negativas, pues es un sistema que no es legalizado y si no se legaliza, pues es un sistema que no es adaptable, que no puede sobrevivir. Entonces, lo que es concepto de variedad, adaptación y la ley de variedad requerida, pues son herramientas muy potentes para el análisis de interacción entre dos entidades, empresa con el entorno, es decir, regulador frente a lo regulado. Entonces, ¿en qué radica el problema? Hay una pregunta aquí, entonces, ¿en qué radica el problema? Ya tenemos variedad, adaptación y la variedad requerida. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos claro que la variedad no es más que una ecuación, ¿listo? Donde al lado izquierdo está el regulador y al lado derecho está lo regulado, ¿correcto? Donde el lado izquierdo es el que toma el control, el que puede controlar, ¿listo? Pero no puede controlar si el número de variables que están al lado derecho son muchas, ¿listo? Entonces mi lado izquierdo tiene que tener 10 variables y mi lado derecho debe tener 10 variables que de tal manera que yo las pueda controlar, ¿correcto? Pero cuando mi lado izquierdo como regulador tiene que controlar muchos sistemas, pues no los voy a poder controlar. Entonces es un sistema inestable y por lo tanto yo no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué es lo que me dice la variedad requerida? Es decir, tú tienes para poder satisfacer lo que está al lado derecho, el número de variables que tienen que ser como mínimo
iguales, mínimo iguales. No quiere que lo ideal es que a mi lado izquierdo no tenga más variables de las que no me estén pidiendo. Yo tengo que tener un número igual al número de variables que están a mi lado derecho, porque las puedo controlar y es lo que me pidieron, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el problema de los sistemas? ¿A dónde yo quiero entrar? ¿A dónde yo quiero llegar? Porque es que hemos estado hablando de las corrientes de entrada, ¿cierto? De las corrientes de entrada, de los elementos de entrada. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente, muchachos. ¿Qué es lo que más afecta el precio de un bien o servicio? ¿Qué es lo que más afecta la salida de un sistema? Su bien o servicio. Pues hay muchos factores, pero hay un factor que es muy importante, que son los elementos de entrada. Es decir, si yo tengo unos recursos que son muy costosos, a eso le sumo el costo de producir el proceso productivo, entonces mi bien o servicio va a tener un precio muy alto y ese precio alto debe competir con unos precios que hay en el mercado, con unos precios que hay, que tiene la competencia, ¿correcto? Entonces, vienen muchas cosas. ¿Qué ocurre con los elementos de entrada? Entonces, a veces yo tengo que exportar toda esa energía a mi sistema, exportar cuero, exportar cierto químico, tengo que exportar cierta tecnología, importar. Entonces, ese valor, ese valor que yo estoy pagando por no tener ese producto en mi empresa, por no tener ese recurso, esa energía en mi país, pues hace que mi producto final incremente, se sube el precio. Entonces, mi competitividad en un momento determinado se puede perder frente a empresas que de pronto sí tienen todos esos elementos de entrada, tienen toda esa energía en el país o la encuentran en el país o ellos mismos la procesan, ¿correcto? Entonces, por eso es que eh, tú ves muchas, de pronto, mini mercados en los barrios y cuando te das cuenta que ya desapareció. ¿Por qué? Porque un supermercado de mayor capacidad en todos los aspectos lo absorbe totalmente, no puede competir, no puede competir. Olímpica comprará miles y miles de sacos de arroz, mientras que si compra miles y miles de sacos de arroz, ¿qué significa? Que el precio por saco va a ser muy bajo, mientras que el señor tendero va a comprar un saco de arroz a un precio muy elevado, tiene que el precio al cliente final pues va a ser más superior que el que lo esté dando Olímpica. Entonces, todas esas variables hacen que el tendero termine entregando sus armas. ¿Listo? A veces está también la competencia desleal, ¿sí? Pero mira que el abuso también de los proveedores, el abuso de los proveedores, entonces, la parte geográfica, es decir, puede ser que los dos, los dos como gerentes, o sea, Juan David, gerente de metalúrgica, y yo, Álvaro, gerente de metalúrgica. Pues que resulta que la metalúrgica de Juan David está en Sogamoso, donde se produce este metal, y yo estoy en Popayán. Entonces yo debo de traer ese metal hasta acá, hasta Popayán. Entonces, el proveedor va a tener un precio superior para mí que al que le va a dar a Juan David, ¿correcto? Mi producto final va a salir más costoso que el que está generando David allá en in situ prácticamente. Entonces hay muchas variables de entrada, ¿sí? Todos estos elementos de entrada
son los que normalmente afectan mucho los sistemas sociales, mucho las empresas. Entonces, la, los grandes gurús que hablan de administración de empresas, los grandes gurús que hablan de economía, pues dicen, hermano, pues aquí hay que tomar alguna decisión, las empresas tienen que tomar alguna empresa frente a los cambios que están teniendo todos los elementos de entrada, toda esa energía de entrada. Hay que hacer algo. Entonces, uh, estos gurús han establecido dos técnicas, dos técnicas. Entonces, una es la integración vertical, ¿sí? Hablemos acá. Entonces, entonces, las empresas frente a esta situación que están haciendo, es tan sencillo. ¿Sí? Están aplicando integración vertical y están aplicando integración horizontal. ¿Sí? Algunas, ¿no? No todas hacen integración vertical, ni todas integración, todo depende también de la capacidad que tenga económica cada una de ellas. Pero los que han hecho integración vertical, integración horizontal, son las que se mantienen en el mercado. Entonces, está aquí la famosa ley de ¿quién es? De Darwin. Quien sobrevive es el más fuerte. Entonces, borremos esto, que ya no nos sirve. Eh, Independiente de la integración que tú utilices para defenderse un poco del poder y el dominio de los proveedores, de intermediarios, entonces tú tienes que hacer cualquiera de las dos integraciones, dependiendo de tu situación. Entonces, así sea la integración vertical o la integración horizontal con alternativas con que cuentan las empresas para lograr tener un mayor control sobre la cadena de suministros, sobre los mercados, la competencia y al mismo tiempo reducir la dependencia de los intermediarios, como ocurre en cualquiera de los casos. Es decir, ¿para qué sirve vos hacer integración? Número uno, pues para tener un mayor control sobre la cadena de suministro, sobre los mercados, sobre la competencia y reducir un poco la dependencia de los intermediarios, la dependencia de los proveedores. Cuando tú empezaste la carrera de sistemas, a uno le dibujan un cuadrito donde está lo que es la CPU, la caja negra, ¿sí? O sea, donde se procesa toda la información. Pero fuera del cuadrito al lado izquierdo están lo que son las entradas, ¿sí? Y a la derecha de esa caja negra están lo que es las famosas salidas, ¿sí? A nivel industrial, a nivel industrial, ¿qué es lo que más me está afectando a mí mi sistema industrial? Son los elementos de entrada, son las entradas. Y en un sistema industrial, ¿quiénes son las entradas? Pues son nuestros proveedores, nuestros intermediarios, ¿sí? Son los que me dan la materia prima para yo poder procesar mi producto y sacar mi bien y servicio. ¿Dónde se están muriendo las empresas? Se están muriendo es con todo, es esa, ese dominio que tienen los dominios que tienen los proveedores y los intermediarios de todos estos elementos. Entonces, por eso es que yo digo que independiente del tipo de integración que vos hagas, tanto vertical o, o vertical, si tú asumes cualquiera de ellas, vos puedes tener mayor control sobre la cadena de suministro, sobre los mercados, sobre la competencia y así reducir la dependencia que nosotros tenemos como intermediarios. ¿Listo? Entonces, bien que quiera reducir los riesgos normales asociados a la operación de un negocio, asegurarse
Cuando uno hace este tipo de integración, asegura una posición competitiva. Y vuelvo a repetir, deja uno de ser dominado mucho, número uno, pues por el mercado y por el usuario. O, o sea que cualquier tipo de integración nos puede asegurar mantenernos en el mercado, eh, tener una economía de escala, uh, obtener más ganancias, producir más. ¿Listo? Eso son las ventajas que nos da en cierta forma cualquier tipo de integración que hagamos. Expliquemos qué es integración vertical y qué es integración horizontal. ¿Listo? La integración vertical prácticamente es esa persona que es dueña de todo. Miremos otra vez la cajita negra. ¿Qué está al lado izquierdo de la cajita negra? Al lado izquierdo están las famosas entradas. Estamos, que son los mismos elementos de entrada, que es la misma energía del sistema. ¿Listo? Y a la derecha tenemos nuestra salida, pero nuestra salida es toda esa cadena de distribución que nosotros tenemos que hacerle hasta llegar al cliente final. ¿En qué consiste la integración vertical? En que prácticamente una persona es dueña de todo. Es decir, maneja todo lo que es un sistema. Esa figura de sistema la maneja totalmente. Maneja todo lo que es la parte de proveedores, maneja todo su proceso productivo y maneja todo lo que es su distribución, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos eso, lo que es una integración vertical. Tú generas tus recursos materiales, tú generas tus recursos financieros, tú generas la información, tú generas todo. Es decir, y hace la distribución también. Tiene su propia empresa que distribuye. Es más, tú llegas prácticamente hasta el cliente final. No está utilizando intermediarios. El problema de esta integración vertical, que puede ser integración vertical a la izquierda y puede ser integración vertical a la derecha. Eso ya le explico qué es integración vertical a la izquierda y qué es integración vertical a la derecha. Es decir, de todas maneras, cuando tú haces integración vertical, tú eres el dueño de toda la cadena de suministro. ¿Cuál es la desventaja cuando tú te conviertes en el dueño de toda la cadena de suministro? Es decir, tú eres proveedor, tú la procesas y tú la distribuyes. Es cuando ocurre un caso como la pandemia. Entonces, todas tus empresas que tiene al lado del, como elementos de entrada, porque tú fabricas un material, fabricas el otro, fabrica todo, además distribuye, es decir, tiene prácticamente a su izquierda empresas especializadas que le están generando toda la materia prima. Y tenés al lado derecho unas empresas especializadas, puede ser en transporte, en logística de entrega, ¿sí? ¿Qué pasa como lo que está ocurriendo con la pandemia? Obvio, pues que son todas tus empresas que están prácticamente en stock, paradas, dejando de producir. O sea, si tú no tienes un buen colchón económico, pues esa integración vertical no te sirvió para nada, porque esa integración vertical te acabó con todo, ¿sí? ¿Correcto? Porque esa integración vertical no es más que una serie de empresas especializadas, ¿sí? En la cual tú eres dueño y tú tienes que responder por cada una de ellos, ¿sí? Entonces, esa es una desventaja. Y además que desventaja frente al consumidor final, una desventaja al consumidor final es porque esta integración vertical me lleva a unos precios cómodos, ¿cierto? Pero cuando es leal esa integración vertical, cuando el dueño es leal, pero cuando es desleal, viene a constituirse lo que es el monopolio, viene
a subir los precios cuando él quiera, cuando él se le dé la gana, ¿sí me entiendes? Porque nadie le puede competir. Es decir, habrán otras empresas especializadas en producir, en sacar ese producto final, por ejemplo, el papel, pero no tiene una integración vertical. Es decir, él tiene proveedores aparte, tiene que comprarle a proveedores, su distribución también tiene que hacerla. Entonces, cuando tú tienes integración vertical, tú tienes el poder. Pero cuando tiene integración vertical también puedes perderlo todo, pero no puedes perderlo todo. Pues se habla de perder todo. ¿Tú crees que esta pandemia va a acabar con una empresa que tenga integración? No, para nada, para nada. Eso no es más que, eso es un distractor para estos grandes que manejan el monopolio y todo el asunto. No, ellos se sostienen, no, no pasa nada, sino que eh, vamos a suponer que cuando comienza la pandemia no tienen nada de ahorro, no tienen bienes, no tienen nada, sino lo que está produciendo está satisfaciendo las necesidades de las empresas y las necesidades de sus colaboradores y la de su funcionamiento, pero eso es absurdo. Eso tienen bienes en toda parte, plata en toda parte, ¿correcto? Entonces, esa es la famosa integración vertical. Uh, pero hay integración vertical a la izquierda y hay, hay integración vertical a la derecha. ¿Listo? Entonces, cuando habla de integración vertical a la izquierda, se refiere, se refiere a que tú solamente todo, tiene todas las empresas para producir, es decir, que tú mismo produces todo lo que son los elementos de entrada, ¿sí? Tú tienes una fábrica para, para elemento uno, tú tienes una fábrica para el elemento 2, tienes una fábrica para el elemento 3. ¿Qué pasa con esos tres elementos? Que son tres elementos que tú utilizas para producir un bien. O sea, eso es integración vertical hacia atrás. Es decir, tú tienes, tus empresas producen todos los elementos de entrada. Eso es en sí integración vertical a la izquierda. ¿Qué pasa con integración vertical a la derecha? Pues que no tiene integración vertical a la izquierda, número uno. Es decir, tú dependes de unos intermediarios, tú dependes de unos proveedores. ¿Qué es tener integración vertical a la derecha? Es cuando tú manejas toda la parte logística de distribución hasta el cliente. Tiene una empresa especializada en transporte, tiene logística, distribución. Eso es integración vertical a la izquierda. Es decir, no tiene todo el pastel, le falta para completar el pastel todo lo que serían proveedores. Por ejemplo, unos ejemplos de empresas que tienen integración vertical. Esta, por ejemplo, Alpina tiene Alpina, sí, sí, Alpina, tiene integración vertical a la derecha, es decir, ellos manejan los mismos canales de la distribución, la hacen ellos mismos, incluso llegan hasta la casa del cliente, están llegando al rack, pero no tiene integración vertical a la izquierda, es decir, él no tiene su propia finca, no tiene su propio ganado, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en Sopó, Cundinamarca, donde está Alpina? Entonces, todas esas, todas esas haciendas que tienen ganado, ellos le venden la leche a Alpina, pero o sea, no tiene integración a la izquierda, pero sí tienen integración vertical a la derecha, porque ellos hacen su misma distribución de la leche. Otro ejemplo de integración vertical, aquí se me olvidó colocarle integración vertical. Integración vertical la tiene Coca-Cola. Pero hay empresas que además de tener integración vertical, tienen también integración horizontal. Miremos ahorita ese caso. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola, él tiene sus ¿qué? Tiene sus, tienes, tiene
todo lo que es la fabricación de envase. O sea, él tiene, él tiene integración vertical a la izquierda. Él tiene todo lo que es integración vertical a la izquierda. Y también tiene integración vertical a la derecha. Él casi que es dueño, él es casi que dueño de todo, ¿correcto? Entonces, cuando, cuando tú haces integración y tú tienes tus propias, es decir, cuando una compañía tiene sus elementos de entrada, esa es integración vertical, pero a la izquierda. Porque hay unas compañías que no tienen integración vertical a la izquierda, simplemente tienen, además de su proceso productivo, de hacer Coca-Cola, tienen todo lo que es la logística de entrega, de distribución. Entonces, es integración, integración vertical a la derecha. Entonces, ese es un ejemplo de integración vertical de Coca-Cola. Miremos otro tipo, otra empresa que hace integración vertical. Otra empresa que hace integración vertical es, es Sara. Eso es una empresa en Cali, hay almacenes de Sara. Esta es una empresa española, española. Entonces, él tiene integración vertical total a la izquierda y tiene integración vertical. Tiene toda la logística para, para tener sus elementos de entrada. Él mismo es el proveedor y tiene integración vertical a la izquierda, que es los puntos, la distribución, todo desde el punto que hay en Cali. Él no paga arriendo, no paga nada. Eso todo es de Sara. Y además la forma de trabajar de Sara es muy eficiente. Él siempre está trabajando con las necesidades del cliente, pero en tiempo real. Entonces ellos a través de Big Data están determinando cuáles son las necesidades particulares de los clientes y están llamando a España para hacer de una vez el modelo, satisfacer la necesidad de las necesidades las necesidades de los clientes. ¿Listo? Aquí hay otra integración vertical. Esta sí es bien poderosa. No es sencillo hacer integración vertical porque muchas empresas han fracasado tratando de hacer integración vertical. Pero Apple es una muestra también de integración vertical. Él tiene todo lo que es los elementos de entrada para construir un computador, por ejemplo. Tiene sus procesadores, hace su board, programa cada uno de sus componentes de hardware, ah, construye su computador y tiene sus propias tiendas de distribución de sus productos. Ahora sí, hablemos de lo que es la integración vertical. Eh, Voy a leerles. Uno de los objetivos de implementar esa estrategia es aprovecharse del posicionamiento con que ya cuenta una marca. Simple y llanamente eso. Es decir, en la integración horizontal, nosotros podemos adquirir una empresa, algo especializado ya en algo, o fusionarme con algo ya especializado. ¿Listo? O fusionarme. ¿Cuándo hay una fusión? Pues normalmente yo hablo mucho de intereses y del famoso amigo y del amigo transaccional y del amigo amigo. ¿Listo? Entonces, esta integración horizontal no es más que una muestra de lo que es el amigo transaccional. ¿Correcto? Aquí hay un ejemplo. Escuchaban, ¿sí? Escuchaban, obvio que no es de Colombia. ¿Listo? Pero aprovechó el posicionamiento que tiene Colpatria. Listo. Correcto. Y ya. Entonces, Colpatria está funcionando, está posicionada, escuchaban vino y se le pegó. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas entidades? Entonces, lo que hacen es
lo que hacen es fusionarse y ya, fusionarse. Ah, dentro de toda la cadena del suministro, la integración horizontal. Es decir, hay una cadena de suministro para sacar un producto. Entonces hay unas entradas, hay un proceso y hay unas salidas. Entonces hay empresas que sacan un solo producto, son especialistas en sacar un producto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Olímpica pues tiene sus productos, genera, le vende a otras empresas determinados productos. Entonces, ¿cómo Olímpica haría integración horizontal? Entonces, él puede fusionarse con las arroceras del Tolima, con las arroceras de Neiva, fusionarse con ellas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con esa fusión? Con esa fusión lo que pasa es que viene la famosa economía a escala, porque van a tener mucho arroz, los precios van a ser muy bajos y cualquiera no le puede competir esos precios. Entonces, la arrocera del Tolima, la arrocera del Huila, entonces va a aprovecharse del posicionamiento que tiene Olímpica. O qué otra integración horizontal podría ser Olímpica? Pues comprar la arrocera del Tolima y ya listo también. Entonces, hace una compra. Normalmente cuando se hace integración horizontal es sobre la misma economía, sobre el mismo producto. Ejemplo claro es Facebook. Facebook que lo que hace es poner en comunicación al mundo, poner en comunicación al mundo, poner en comunicación a dos personas, ¿correcto? A un grupo de personas, a dos empresas, lo que sea. Entonces, ¿cómo hizo integración horizontal Facebook? Facebook compró la famosa Instagram, que es de fotografías, y después compró a WhatsApp, que es mensajería instantánea. Entonces, Facebook en ese momento hizo una integración, fue totalmente horizontal, es decir, compró empresas ya especializadas en algo y ya ahí se da integración vertical. Entonces, ¿cómo funciona la integración vertical? Leamos el concepto. Dice la estrategia de integración ocurre cuando una empresa adquiere, se funciona o crea u otras compañías. Vuelvo a leer. La estrategia de integración horizontal ocurre cuando cuando una empresa adquiere, se fusiona o crea otra u otras compañías que realizan una misma actividad. Es decir, que producen bienes del mismo tipo o que incluso pueden ser sustitutos, generalmente con el fin de lograr cubrir otros segmentos del mercado y aumentar su participación y poder dentro del mismo. O sea, Facebook es poderoso en este momento. Uh, mira, que Coca-Cola también tiene integración horizontal. ¿Cómo sucede la integración horizontal Coca-Cola? Mira, él compra Jugos del Valle. Jugos del Valle es una empresa mexicana. Su mayor producción lo hace en Brasil, pero está posicionado mucho en Latinoamérica. Coca-Cola distribuye bebidas, bebidas, bebidas y jugos también. Entonces, él que lo que hace con Jugos del Valle, lo compra. Entonces, lo compra, ¿sí? Es decir, elimina la competencia de Exofacto. Y él mismo hace la distribución de un producto, que ya está prácticamente es para distribuirlo. ¿Sí? Tiene su fórmula, tiene todo. Entonces ahí hace integración. Él compra a otra empresa. No se fusiona, la compra. Entonces Jugo del Valle es también de Coca-Cola, es una empresa mexicana y listo. Entonces tiene una mayor variedad, tiene más productos. Entonces Coca-Cola se las pincha. Entonces, aquí hay este gas es de ropa, entonces ese gas se fusiona con Banana y se fusiona con Old Navy. Banana es un tipo de ropa muy costosa
para segmentos de mercado con una capacidad económica muy alta, y también se fusiona con Old Navy, que es ropa de menos calidad y menos costosa, y así llega a cada uno de los segmentos del mercado, para gente que tiene capacidad, para otra gente que no tiene capacidad. Ya habíamos dicho de Scotiabank. Ejemplos, pues ya hemos hablado de esos ejemplos de Gap, de Colpatria, de Coca-Cola. Listo. Ya. Entonces yo creo que esta diapositiva nos está sobrando aquí en esta situación. Y podemos eliminar esta diapositiva. Listo. Entonces, muchachos, esa era la idea de esta clase. Que viéramos los elementos de entrada de un sistema social y cómo estos elementos de, de entrada, cómo están determinando la supervivencia de un sistema social, como es la parte industrial, como cualquier otro sector, donde el componente esté incluido el ser humano. Entonces es muy delicado este asunto de las famosas corrientes de entrada. Y dos aspectos que vimos muy importante en este tema fue, pues, la famosa ley de incrementos y la ley de la conservación. Otro aspecto que vimos muy importante fue la necesidad de hacer integración horizontal o integración vertical para poder subsistir, es decir, la necesidad de convertirse en uno en dueño de todo, los beneficios, las desventajas de ser dueño de todo, o de hacer integración vertical, de unirme con otras empresas y poder tratar de, en cierta forma, competirle a empresas más grandes, ¿correcto? Poder llegar a más segmentos de mercado. Cuando normalmente la integración horizontal lo que hace es llegar a más segmentos de mercado, es decir, crea un bien, un servicio para los diferentes estratos, para el estrato, y además de la situación, toman en cuenta mucho la situación geográfica, frío, calor, todas las estaciones en países donde se dan ellas. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a dejarles una evaluación, y esa evaluación la entregan para el día que estamos a 13, 20, por tardar el 22, por tardar el 22 esa evaluación. Es decir, con esta sería la tercera evaluación, ¿correcto? Prácticamente estas tres evaluaciones constituyen la nota del segundo corte, ¿correcto? Entonces, por favor, si alguien no me ha entregado ni la primera ni la segunda, es el momento en que lo hagan, porque el 22 recibiré esta evaluación, la evaluación 3, considero, y ya, de ahí saco la nota del segundo corte. Entonces, un abrazo para todos y espero que a partir del 27 de abril ya nos podamos ver y charlar un poquito más chévere. Cuídense mucho, feliz tarde.